mejor versión no es un sueño, es una decisión. Imagina la escena. Salzburgo, invierno de 1538. En una habitación fría, a la luz de una vela, un hombre, Paracelso, está escribiendo. Pero no es una confesión, ni una teoría médica. Es algo mucho más extraño. Un texto que se describe a sí mismo como un grimorio de vida. Un grimorio de vida. Me encanta ese término, porque sugiere que la vida misma puede ser, digamos, programada. Y esa es la idea central. Este documento que vamos a analizar hoy se aleja por completo de la medicina de la época. Propone algo radical. Que la palabra, la emoción, la conciencia no son solo experiencias subjetivas. Son las herramientas directas para construir o destruir nuestra realidad física. Exacto. La premisa es una locura, incluso hoy en día, que el cuerpo no obedece a hierbas, sino a palabras, que nuestras células son, y cito, discípulas del verbo, y que cada órgano espera en silencio la orden que lo va a definir. Nuestra misión hoy es, pues, desmenuzar esa idea, ver los casos que presenta el texto y entender qué nos puede decir de la conexión mente-cuerpo. Pues empecemos por el principio, la piedra angular de todo. El manuscrito afirma: el cuerpo humano es el escriba más fiel del alma. Espera, el escriba más fiel. Eso implica que no tiene voluntad propia, que simplemente anota sin juzgar lo que el alma le dicta. Precisamente, esa es la clave. El texto insiste en que las células no razonan, no entienden el sarcasmo, simplemente obedecen. Los ejemplos que da son clarísimos. Cuando alguien dice, me muero de rabia, el hígado no lo ve como un drama. Para él, es una orden directa, y empieza a secretar los químicos de un estrés agudo. Si repites, esto me está matando, el corazón no piensa que es una exageración. Lo toma como una instrucción para debilitar su ritmo. Entonces no estamos hablando de pensamiento positivo, que es un concepto muy moderno. Es algo mucho más técnico. Casi como programar una computadora. La palabra es el código y el cuerpo, el hardware que ejecuta la orden. ¿Es esa la idea? Es la idea central. No es un tema de optimismo, sino de autoridad, de precisión en el lenguaje que usamos con nosotros mismos. Y el primer caso que presenta el grimorio es el de Johann Weiss, un mercader de Basilea con un diagnóstico de cáncer terminal. Y lo interesante es cómo el texto enfoca su caso. No se centra en el tumor, para nada. Se centra en sus palabras. Describe cómo Johann repetía sin parar frases como «soy un hombre maldito», «mi cuerpo me traiciona» o «siento que me pudro un poco más cada día». El diagnóstico del grimorio es brutal. Dice que su verdadera enfermedad no era el cáncer, sino la ignorancia sobre el poder creador de su verbo. O sea, él mismo estaba, sin saberlo, escribiendo el decreto de su propia destrucción. Claro, la sanación, por lo tanto, no podía venir de atacar el síntoma. Tenía que venir de reescribir la orden original. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Le enseñaron una técnica que suena muy ritualística, la respiración del verbo sagrado. Tenía que sentarse cada mañana al amanecer, con la mano izquierda en el corazón y la derecha sobre el plexo solar. Y el núcleo de la práctica era la palabra. Debía repetir, pero no como un mantra pasivo, sino con la autoridad de un rey. Decretos como, mi cuerpo es el templo perfecto de mi alma inmortal, o cada célula de mi ser vibra en armonía divina. Es una historia increíble, pero suena muy parecido a lo que hoy llamamos efecto placebo. Si crees firmemente que algo te va a curar, a veces funciona. El texto de Paracelso dice algo de esto. Excelente pregunta. Desde la perspectiva del grimorio, no es placebo. El placebo depende de la creencia en un agente externo. Esto, en cambio, depende de la autoridad del agente interno, tu propia conciencia. No se le pide a Johann que crea, se le instruye para que ordene a su cuerpo que se cure, que asuma su rol como gobernante de su propio reino. La distinción es sutil pero fundamental. Entiendo. Y según el texto, en 8 semanas, el tumor desapareció. No lo llama curación, lo llama una corrección del verbo. Vale, entiendo la distinción. Es un cambio de poder. Ahora, si las palabras son las órdenes, me pregunto cuál es el sistema de mensajería. O sea, ¿cómo llega el decreto «me muero de rabia» desde la mente hasta el hígado? Ah, ahí entra el siguiente concepto,
La sangre. El manuscrito no la ve como un simple fluido, la describe como un río consciente. Un río que lleva los decretos del alma a cada rincón del cuerpo. La idea es potentísima. La sangre escucha. La sangre escucha. Y para ilustrarlo, el texto habla de la duquesa Philippine de Tirol. Sufría de lo que llamaban sangre corrupta, ¿no? Como una enfermedad autoinmune. Exacto. Y de nuevo, la causa se busca en el verbo. La duquesa repetía siempre, mi sangre está envenenada. Siento cómo la corrupción fluye dentro de mí. La explicación hermética del texto es que sus glóbulos rojos recibían la orden literal de transportar toxinas. ¿O será que sus miedos y sus palabras se transformaban en Hormonas de estrés y compuestos químicos que su propia sangre distribuía por todo el sistema, diligentemente? y le enseñaron una técnica, los nombres sagrados de la sangre? Se enfocaba en una palabra específica. Sí, una palabra clave. Haima Sou. ¿Y qué significa Haima Sou? Significa sangre de vida. El ritual era visualizar su sangre como un río de luz dorada y pronunciar con autoridad, Haima Sou, sangre de vida divina que fluye por mis venas. Cada gota es medicina perfecta. Era reprogramar la sangre con ese nuevo decreto. Y esto me imagino que conecta directamente con las emociones. El Grimorio las describe de una forma muy oscura. El único veneno que el alma destila por sí misma. Exacto. Argumenta que cada emoción reprimida se convierte en un mandato tóxico. Y el caso que presenta es el de doña Catalina de Mendoza. Tenía el cuerpo cubierto de úlceras sangrantes. Y la causa no era física. Eran 15 años de odio y humillación guardados hacia su hermana. Nunca lo habló, nunca lo expresó. ¿Se lo tragó? Y la explicación alquímica que da el Grimorio es sorprendentemente específica. Afirma que la ira reprimida se transforma químicamente en inflamación, la tristeza guardada en problemas pulmonares, el miedo crónico en problemas cardíacos. Entiendo el concepto, pero, a ver, que la ira químicamente se transforma en úlceras suena a una simplificación. ¿El Grimorio ofrece alguna base o debemos tomarlo como una metáfora de la somatización? Es más lo segundo, pero con una intención literal. Obviamente no describe los niveles de cortisol, pero insiste en que la conexión no es metafórica, sino causal, directa. Para el autor, la emoción es una sustancia. Por eso el método se llamaba transmutación del veneno emocional. El primer paso, nombrar la emoción. Segundo, ordenar al cuerpo liberarla. Tercero, y esto es crucial, expresarla físicamente, gritar, llorar, y finalmente dar nuevas órdenes de paz y perdón. Pasamos de la química de las emociones a algo más abstracto, la geometría. El cuerpo como un templo de geometría divina y la enfermedad como una distorsión de esos patrones. Sí, esta idea es fascinante. Sostiene que el cuerpo está construido sobre los mismos patrones del universo. Dice que el corazón late siguiendo la espiral áurea, la misma que ves en una galaxia. Que los pulmones se expanden como un árbol y que un trauma, un pensamiento tóxico, puede literalmente romper esa arquitectura sagrada. Y para esto mencionan el caso de Friedrich Weber, el comerciante que quedó paralizado. Exacto. Después de que su padre lo desheredara. El shock rompió la geometría de su sistema nervioso. Y su sanación consistió en, bueno, esto es muy extraño, trazar conscientemente con las manos formas geométricas sobre su cuerpo, círculos, triángulos. Sí. Pero, un momento, ¿cómo se supone que eso repara el sistema nervioso? ¿Es simbólico? El texto lo presenta como algo más que simbólico. La idea es que la conciencia, a través de la intención y el movimiento, puede recordarle al cuerpo su patrón original. Es como si el cuerpo fuera una estructura de cristal agrietada, y las manos, guiadas por la mente, ayudaran a realinear esa matriz para que la materia pueda reorganizarse. Se trata de restaurar el plano original. El cuerpo, sino en una conciencia dormida y fragmentada. Y el ejemplo que usa es increíble. Isabel de Montmorency, una noble que padecía múltiples enfermedades sin conexión aparente. El diagnóstico, una fragmentación de la conciencia. No vivía como una persona, sino como 7. 7. Sí, la dama perfecta, la esposa sumisa, la madre sacrificada, la señora implacable. Cada rol era una máscara, una personalidad separada. Y su cuerpo, al ser el escriba fiel, ¿qué hizo? Pues creó una enfermedad para cada una de esas personalidades falsas.
Su corazón se enfermó por la contradicción de lo que sentía y aparentaba. Su hígado por la rabia de vivir vidas que no eran la suya. La cura fue la medicina de la conciencia unificada. Un proceso radical de identificar cada máscara, agradecerle y liberarla. El objetivo era conectar con su esencia y vivir únicamente desde esa verdad. Cuando la conciencia se unificó, el cuerpo, que ya no recibía órdenes contradictorias, recuperó la armonía. Ok, hemos hablado de palabras, sangre, emociones, geometría y conciencia. Ahora entramos en las prácticas supremas, y aquí la cosa se pone realmente mística. La primera es la idea de nutrir el cuerpo sin comida, el ayuno del alma. Sí, es un concepto extremo. Presenta el caso de la hermana Ágata, una monja que ayunó 40 días. Y lo extraordinario es que su cuerpo, en lugar de consumirse, se volvió más luminoso, más radiante. El concepto es que el cuerpo puede alimentarse de lo que el texto llama luz astral o energía primordial. La técnica era visualizar un sol dorado en el plexo solar y declarar en latín, Spiritus meus corpus meum nutrit. Mi espíritu nutre mi cuerpo. Es una declaración de independencia de la materia. Y con esto llegamos al secreto final, el que corona el grimorio, la resurrección diaria. Aquí se nos cuenta la historia del alquimista Cornelius van Bergen, un hombre que aparentaba tener 30 años, pero que según los rumores había vivido más de un siglo. Su secreto era entender que el sueño no es solo un descanso pasivo. Es una oportunidad para disolver y reconstruir conscientemente el cuerpo cada noche. Un momento, eso es alucinante. La idea es que literalmente nos disolvemos y reconstruimos cada noche. Eso va mucho más allá de la sanación. Es una recreación. ¿Cuál es el propósito? El propósito es la maestría total sobre la materia. No solo curar, sino evitar el decaimiento, el envejecimiento. El ritual tiene dos fases. Primero, la disolución. Antes de dormir, visualizar el cuerpo disolviéndose en luz dorada mientras se recitan ciertas invocaciones. La idea es que el alma se libera y accede a los planos superiores, donde existe el molde perfecto del cuerpo. Y la segunda fase, imagino, es la reconstrucción. Exactamente. Una vez que la conciencia ha contemplado ese molde divino, sin imperfecciones, da la orden consciente para que el cuerpo se reconstituya según ese modelo, borrando cualquier enfermedad o signo de envejecimiento. Ok. Eso es mucho que procesar. Dejando de lado la inmortalidad por un segundo, lo que me llama la atención es la disciplina que implica. Es ver el sueño no como un descanso, sino como el trabajo espiritual más importante del día. Esa es la clave. La conclusión del texto es que no se trata de evitar la muerte, se trata de morir y renacer conscientemente cada día, renovar por completo el vehículo físico. Es el acto definitivo de soberanía sobre la propia biología. Entonces, si unimos todo, desde las palabras del mercader hasta la recreación del alquimista, el hilo conductor parece claro. La idea es que no somos víctimas de nuestra biología. Somos los arquitectos, conscientes o inconscientes, de nuestra realidad física. El cuerpo es este templo sagrado que responde literal y fielmente a la calidad de la conciencia que lo habita. Totalmente. Y la reflexión final del texto, lo que llama el legado eterno, lo resume a la perfección. Cito: el verdadero poder no radica en sanar enfermedades, sino en despertar a la conciencia de que nunca estuvimos enfermos, solo dormidos. No en evitar la muerte, sino en realizar que somos la vida misma. El objetivo último no es la salud, es el despertar. Y el texto cierra con un último pensamiento, una pregunta para reflexionar. Sostiene que la pregunta más importante no es ¿cómo puedo curar mi enfermedad? La pregunta verdaderamente transformadora, la que tiene la clave es ¿quién soy yo realmente cuando no estoy tratando de ser nadie en particular? Y sugiere que la respuesta a esa pregunta es, en sí misma, la medicina más poderosa que existe. Hoy nos adentramos en un texto fascinante y, la verdad, bastante polémico del siglo XVI. Se le atribuye al médico y alquimista Paracelso y, bueno, se lo conoce como el Grimorio Prohibido.
Y lo que lo hace tan radical es su postulado central, la idea de que el cuerpo humano no es una máquina biológica que va por su cuenta, sino que obedece de manera literal y directa a las órdenes de la conciencia, es decir, a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. La enfermedad, según este escrito, no sería un fallo del sistema, sino el resultado de decretos incorrectos que le damos al cuerpo. Exacto. Y justo ahí es donde nace la gran pregunta que vamos a explorar hoy. A ver, ¿debemos leer estas enseñanzas como una ley metafísica literal sobre la creación de la realidad física? ¿O estamos más bien ante un modelo simbólico muy sofisticado sobre el poder, que es innegable, de la mente sobre el cuerpo? Yo voy a defender la primera postura, que el texto describe un mecanismo real, tangible, donde la palabra, el verbo sagrado, tiene la capacidad de comandar directamente la biología celular. Y yo, por mi parte, pues argumentaré que se trata de una alegoría, poderosa, brillante, sí, pero una alegoría de la conexión mente-cuerpo, un precursor asombroso de lo que hoy llamamos medicina psicosomática, más que un manual práctico para alterar la materia con el pensamiento. Mi perspectiva parte de una premisa que creo que es simple. Hay que tomarle la palabra al texto. No creo que Paracelso estuviera escribiendo en clave o con metáforas. Para mí, estaba describiendo un principio fundamental del universo. La materia es, en última instancia, obediente a la conciencia. El caso que para mí lo ilustra todo es el de Johann Weiss. Los médicos diagnostican lo que hoy llamaríamos un cáncer terminal. Pero el Grimorio revela la verdadera causa. Dice que la enfermedad era el eco físico de sus propias palabras, de decretos constantes como «soy un hombre maldito» o «siento que cada día me pudro un poco más». Su curación no fue una simple remisión espontánea o un efecto mental. Fue el resultado de una reprogramación celular directa, lograda al cambiar conscientemente esos decretos verbales. El Grimorio es explícito en esto. Dice, las células son discípulas del verbo. No razonan, no juzgan, simplemente obedecen la orden que se les da. La verdadera medicina, por lo tanto, no es atacar los síntomas, sino corregir la orden original. Entiendo perfectamente el atractivo de esa interpretación. Es muy directa, muy potente. Pero yo creo que el valor real de este texto es todavía más profundo si lo leemos desde otra óptica. No como un manual de magia, sino como un tratado de psicología y fisiología de una clarividencia, asombrosa para su época. El caso de Johann Weiss, desde mi punto de vista, es un ejemplo del libro de texto de los efectos nocebo y placebo, pero llevados a su máxima expresión. Sus decretos negativos, eso de mi cuerpo me traiciona, no eran una orden mágica, sino un generador constante de estrés crónico. Hoy sabemos que ese estado libera cortisol, aumenta la inflamación y deprime el sistema inmune, creando el ambiente biológico perfecto para que una enfermedad como el cáncer prospere. Eso es el efecto nocebo. Por el contrario, el ritual de la respiración del verbo sagrado, que seguramente implicaba un estado de calma profunda, de foco, de convicción, pues hizo justo lo opuesto. Activó la farmacia interna del cuerpo. Y lo mismo pasa con el veneno de las emociones, ilustrado por doña Catalina de Mendoza, cuyo odio reprimido se manifestaba en úlceras. Es una descripción perfecta de cómo el estrés emocional se traduce en patologías físicas reales. Es un modelo psicosomático, no alquímico. Pero, si todo se reduce al placebo, ¿cómo explicamos la especificidad de las curaciones? El efecto placebo es general, mejora el estado del cuerpo para que se cure a sí mismo, pero el Grimorio describe intervenciones casi quirúrgicas. Pensemos en el caso de la duquesa filipina y su diagnóstico de sangre corrupta. Hoy podríamos interpretarlo como, una enfermedad autoinmune o una leucemia. Su curación se atribuye a la repetición de los nombres sagrados, en particular uno, Jaima Zoe. El texto no dice que ella se sintió mejor, afirma que la sangre, a la que llama un río consciente, fue reprogramada. Un momento. ¿Y qué significa exactamente Jaima Zoe? ¿El texto lo aclara? Sí, y es un punto clave. Se traduce como sangre de la estrella o esencia de luz. El ritual instruía a la duquesa a entonar este nombre en un estado meditativo,
sintiendo la vibración del sonido directamente en sus venas, visualizando su sangre transformarse. No era una afirmación positiva genérica, era una frecuencia vibratoria específica, una orden directa a la inteligencia de la sangre para que volviera a su patrón original perfecto. Es una intervención a nivel de información de software biológico, no solo de hardware psicológico. Es fascinante, sí, pero sigo creyendo que el mecanismo es otro. A ver, ¿no es esa técnica en esencia un poderoso ritual de meditación y visualización guiada? Generar un estado emocional elevado, enfocar la mente de forma sostenida en la curación y visualizar la sangre como un río de luz dorada, todo eso tiene efectos fisiológicos medibles y muy potentes. Sabemos que puede calmar la respuesta autoinmune, alterar la producción de glóbulos blancos, equilibrar hormonas. La mejora de sus parámetros sanguíneos, como diríamos hoy, puede ser el resultado directo de estos cambios fisiológicos que son inducidos por la mente, sí, pero no de una orden mágica que transmuta la sangre. El lenguaje de los nombres sagrados es el vehículo, el catalizador para inducir un estado de creencia absoluto que es el verdadero motor de la curación. Entiendo tu punto sobre la meditación, pero si aplicamos esa misma lógica a casos más extremos, el modelo como que se queda corto. ¿Qué hacemos con Friedrich Weber? Sufría una parálisis progresiva que se originó por el shock traumático de ser desheredado. No se le enseñó a relajarse o a pensar en positivo. Se le instruyó para que, en un estado de sueño consciente, restableciera los patrones geométricos perfectos de su cuerpo energético. El texto es muy claro aquí. Dice que la enfermedad es en su origen una geometría distorsionada en los planos sutiles, y que el cuerpo físico es solo la proyección final de esa distorsión. La curación, por tanto, no es física, es geométrica, es corregir el plano antes de reconstruir el edificio. Pero esa idea de geometría es, para mí, la metáfora más brillante de todo el texto. ¿Qué es la geometría del cuerpo, sino el sistema nervioso? ¿La red de conexiones neuronales que lo controlan todo? Restaurar la geometría podría ser una descripción asombrosa con un lenguaje del siglo XVI de la neuroplasticidad. Mediante la visualización intensa, el movimiento intencionado, Friedrich podría haber estado literalmente reconfigurando las vías neuronales que el trauma había dañado. El verdadero milagro que podemos aprender de esto hoy no es la magia, sino cómo la intención focalizada puede redibujar los mapas de nuestro propio cerebro. ¿Es un concepto revolucionario? Pero la neuroplasticidad requiere tiempo, repetición. El texto habla de una restauración, un reseteo casi instantáneo. Y esto nos lleva a un concepto todavía más radical del Grimorio, el ritual de la resurrección diaria. La resurrección diaria. ¿En qué consistía ese ritual? Se describe como la práctica de, cada noche, disolver conscientemente el cuerpo en partículas de luz, liberándolo de las imperfecciones del día, incluido el envejecimiento, y luego, al despertar, reconstituirlo según el molde perfecto o la plantilla original. Esto va mucho más allá de la psicología o la neuroplasticidad. Es una tecnología espiritual literal para manipular la forma física desde su matriz energética. Ok, o es una descripción poética muy ritualizada de los procesos de reparación celular que ocurren durante el sueño profundo, como la autofagia. Potenciar esos procesos con una intención consciente y una relajación total es básicamente una forma increíblemente avanzada de lo que hoy llamaríamos higiene del sueño. La mente dirige y amplifica procesos biológicos que ya existen, no disuelve el cuerpo en luz para volver a crearlo. Es la diferencia entre ser un buen director de orquesta y ser el compositor de la sinfonía, ¿entiendes? Pero hay un caso en el texto que desafía por completo esa explicación del director de orquesta. Un caso que, en mi opinión, rompe el modelo simbólico. Me refiero a Hans Zimmermann. El hombre ciego, sí. Admito que es el caso más difícil de encajar en un marco puramente psicosomático. Es que es más que difícil, es imposible. El texto es categórico. Sus nervios ópticos no estaban dañados, estaban
completamente destruidos por una explosión. Y añade un detalle crucial. Este diagnóstico fue verificado por los mejores oculistas del imperio. Paracelso incluye esto para anular, creo yo, la explicación que tú propones. Y sin embargo, Zimmerman recuperó la vista, no con meditación, sino pronunciando palabras encendidas con una convicción absoluta. Frases como «yo soy la luz que ilumina mis propios ojos» o «ordeno a mis nervios ópticos regenerarse ahora». Esto no es optimizar un proceso, esto es crear tejido biológico de la nada. Es el verbo haciéndose carne, el principio fundamental del grimorio, demostrado de la forma más irrefutable. Es sin duda el argumento más fuerte a favor de la interpretación literal. No lo voy a negar. Pero fíjate, incluso ahí el texto nos deja una pista. Dice que la ceguera de Hans fue un don disfrazado, que le permitió ver con los ojos del alma. Esto sugiere un cambio fundamental en la percepción, un despertar interior que fue el verdadero catalizador. ¿Podemos estar seguros de que destrucción completa significaba lo mismo en el siglo XVI que para un oftalmólogo moderno? Quizás el término se usó de forma más laxa. O quizás, y esta ya es la frontera de nuestro conocimiento, un estado de creencia tan absoluto, sin la más mínima duda, puede desbloquear en el cuerpo capacidades regenerativas que consideramos imposibles. Sería un milagro biológico, sí, pero un milagro del cuerpo, activado por la mente, el máximo exponente del poder de la creencia sobre la fisiología, que sigue siendo extraordinario, pero no es la palabra creando tejido desde una dimensión externa. Después de escuchar tus puntos, que son muy sólidos la verdad, sigo convencido de que el grimorio nos presenta un sistema coherente. Uno donde la conciencia es la causa primera y la materia física su efecto obediente. Los casos desde la reprogramación de Johann Weiss hasta la regeneración de Hans Zimmermann para mí no son metáforas, son la prueba de un poder creador que nos es inherente y que se activa a través de la intención y la palabra. Interpretarlo todo como un modelo psicológico, por muy elegante que sea, es quitarle la verdadera magnitud a la revelación que propone. Que no somos víctimas de nuestra biología, sino sus arquitectos directos. Y yo, al final de este análisis, sigo viendo en este texto un tratado extraordinario sobre la influencia de la psique en la salud, tan avanzado que se adelantó siglos a nuestra ciencia. Los decretos, la geometría sagrada, son herramientas simbólicas y psicológicas de un poder inmenso capaces de movilizar los recursos internos de curación del cuerpo de formas que apenas empezamos a comprender. El texto nos desafía a explorar los límites de esa conexión mente-cuerpo. Y para mí, ese desafío no necesita de una metafísica literal para ser revolucionario. En algo creo que sí estamos de acuerdo. Ya sea de forma literal o simbólica, el material nos confronta con una perspectiva radical sobre la responsabilidad que tenemos en nuestra propia salud. Nos saca del papel de víctimas pasivas. Totalmente. Y la exploración de si somos los arquitectos literales de nuestra biología o los catalizadores de su asombroso potencial a través de la mente es una pregunta que creo permanece fascinantemente abierta después de todo esto.